Kay musurikunata rikushpami hasta wangarin shinjiyachina yuyaywan kawsaykunapi shinallata yachaykunapi karuta purinchi mamallakta kawsay markapi Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Sucumbios, markakunapi. Chaymandami bajo un mismo sol rikuchikunawanga, llankashpa katipanchi, hasta wangarin kay ruraykunata ñawpaman yukchina yuyaywan. Qué grato estar nuevamente con ustedes, amigos televidentes. Esta semana veremos un reportaje sobre el segundo concurso de Quichua Wiñay Kausay que se realizó el domingo pasado. Otro reportaje sobre el encuentro de jóvenes itaitas que tuvo lugar en Cotacachi. Una entrevista con los hermanos Ascanta y el estreno del videoclip realizado por APAC. Nuevamente, bienvenidos. Kikingunaka bajo un mismo soltami rikunajpangichi. Con el fin de fortalecer la lengua quichua, las costumbres, la vestimenta, los conocimientos ancestrales, se dio el primer encuentro de jóvenes itaitas en la comunidad del Cercado. En este encuentro se habló sobre cuán importante es conocer los derechos de los pueblos milenarios para exigirlos y ejercerlos. El evento se realizó con la intención de motivar a los jóvenes quichuas a participar en las actividades de la comunidad y posibilitar la transmisión de los conocimientos de los mayores a los jóvenes, contándoles sobre la lucha de los abuelos por mantener la identidad y tradiciones de nuestra cultura. El pasado sábado 25 de octubre, en la comunidad de Cercado del Cantón Cotacachi, se realizó el evento Yuyay, Encuentro de Taitas y Wambras. El evento inició con un ritual de agradecimiento y purificación en la vertiente Hierbabuena. Luego regresamos a la casa comunal a continuar con el evento. Un refrigerio nos esperaba. Niños, jóvenes y adultos aguardaban emocionados a que todo lo preparado para el día dé inicio. Que los jóvenes no se interesan en la tradición se ha escuchado con mucha frecuencia. Pero aquí, en el Cercado, la atención e interés de los jóvenes y niños en las intervenciones fue excelente. Este fue un evento realizado por jóvenes, pensado y dirigido para ellos. Ruku taitakunata mi convidashkanchi kay hatun tandanajuy wamrakunapa tandanajuy chutika muyuyaykan proyecto muyuyay chaypimi kayachishkanchi llaktapi kawsaq taitakunata paykunapa yachaykunata ñukanchik wambrakunama yalichichik wambrakuna chayta uyashpa yachakushpa chay ñandallata katingapa nishpa. Además de chay taitakunamandami ñakutik yanapanajuy kay organización pushakuna chay paykunami ñakuti ñukanchikma wambrakunama kay tallerpika villachin imashamanta runakunaka punta pachamanta makanakushpa imamantata makanakunkapak charishka imashpata tandanakushka chaykunatapashmi ñakuti kay tandanakuypika hapishpa ñawpama ñakuti alsarishpa ñakuti kutin shinchayarinapak nishpaka ñakuti rikunajunchik. Kay ñanwan pacha yaykunkapak caballito nishpaka ñukanchik parashkanchik kay tandakuy chariparkanchik Cotacachipi shinallata kay convento iglesia matriz ñukanchika ña ashata paglarishkanchik kay purito karimanta shinallata kay Unorcaumanta presidente central shinallata paglaripashkanchik imantamanta shinallata chaypipish chay wambra wasi shinallata chay gobierno comunitario nipanchik paykunawanpish paglarishpa tukuy Otavalo ladomanta shinallata kunawanpash paglarishpa tawkakuna paglarishpami kayta ña kallaripashpa kapanchik mashi. Kay invitashkapanchik primero nishpaka Unorcaumanta
presidente chaymanta shinallata rimachun invitaparkanchik kay Magdalena Fueres llaqtamanta nishpaka Miguel Comba mashitapash paykunaka historiakunata riqsichu imasama ñukanchik culturakunata imasamanta runakunaka tarpush shamunchik shinallata kay kunaymantapish ima kashpaka como paykuna igual trabajan shinallata kay ima kashaka Marco Guatemala payka kunanka chay Icuarnaripi trabajapan y paypish imasama ñukanchik trabajashpa imasamami ñukanchik ñawpama rinakunata paypish parlaparka chay timakunawan ñukanchikpa objetivami kan runa ayllu llaqtakunata tantachingapa shuk yayuyaylla shuk maquilla y shuk alpapishna ñukanchik runakunashna kawsangapa chay yuyaymi kan. Las horas transcurrieron y la noche llegó. Una sopa caliente y un vaso de colada nos animó para seguir atentos a las exposiciones, que cada vez eran más interesantes y entretenidas. Todos disfrutaron del evento. Yachajurimi punda watakuna imasha yalshakunata punda watakuna ima kuna mishamushkata kashna kunapi yachachin y como shuk hipa wambra yushakunaka nayacharin shinakunataka o sea más yuyaykunata churan chayka ñuka rikipika ninan mutushka kapannachu. Kaypi yachajurkani ñukanchipa culturamanta ñukanchik churajunakunamanta ñukanchik shimimanta ima ali importancia tiyakunata tukuyta rikushpa paykuna yachachishkataka más nakunkanachu kanchik paykuna más ñukanchiktaka yali yuyaykunawatapish charishka kashka chay y shinallata chaymanta paykunaka runa kawsaykunamanta makanajushpa wañushka kan chaykunata ñukanchika katina kanchik paykunapa shuk trabajota sakishkataka ñukanchika ashtawan shinchiyachishpa katina kanchik. Son ya las 9 de la noche y el evento continúa y la gente sigue animada a seguir escuchando y aprendiendo los saberes de los abuelos. Kaya paka shinallata tianami kapan lado chuguta y shamush patana hana kapanchik golpiyukuna y shinallata chaymanta imakashpaka ña disaynukuta shinana kapanchik chaymantaka ñaktiña chaypi shinallata tiagripan asha deportewukuna shinallata tiagripan ñukanchik asha rimarnakunapish todavía tiapara nada tukuchipanchichu. Kaytaka astawan shula llaqtakunaman vialishpa hasta shupirashpa astawan mirarishpa nakapanchimashi nachaypi nakapanchichu. Ñukamantaka kay yachajuykunaka cada vez ñukanchik tukuylla jovenkuna tantanajushpa ashtawankari yachajushpa rinakanchik ñukanchik cultura ñukanchik yachaykunataka ñawpama llukchinkapa ñukanchik punta hatun mamakuna taytakuna sakishkakunataka nakunkanachu kanchik ñawpama llukshishpa cada vez rinajunkapa. Los jóvenes del cercado han demostrado que estos temas les importan, que los saberes de los abuelos les importan y comprometidos con el objetivo de vitalizar su cultura, permanecerán y emprenderán futuras acciones para que la tradición de su pueblo perdure en el futuro. Nosotros regresaremos cada vez para ser testigos de esta destacable misión. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Incentivando el uso del idioma quichua. Así se llamó el segundo concurso de quichua que se realizó el domingo 26 de octubre en Ilumán. A este evento acudieron niños, niñas y jóvenes de toda la provincia de Imbabura acompañados de sus padres. Entre emociones y risas, todos se dieron cuenta de la importancia que tiene que la población joven necesita aprender y recuperar nuestro idioma. Kaypunlla tandanajushka kapanchik ñukanchik kawsaymanta ñukanchik shimita sinchiyachishpa katinkapak munaymanta chaypami shukshukuna tandanajushpa makipurashpa
kay hatun rurayta paktachishpa kagripanchik. Shinapash kikinkunata mañapanchik, kaypika yalimi ñukanchik shimita, ñukanchik kawsayta, ñukanchik takikunata, ñukanchik rimaykunata, shinallata arawikunata yali riksichishpa kagripanchik ñukanchik kichwa shimipi. Chaypami tandanakushka kapanchik kikinkunatapash ali shamushka kapaychi nipanchik. El domingo 26 de octubre nosotros realizamos ahí en la parroquia de Ilumán un concurso del idioma quichua, ¿no? Con los niños en 5 categorías que se llevó adelante, y con los jóvenes, con los adolescentes que participaron de diferentes cantones, tanto de Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante, ¿no? Con la finalidad de que los niños desde muy pequeños vayan también practicando más que todo el idioma. Las categorías teníamos, por ejemplo, de 2 a 4 años, ¿no? Que son los niños muy pequeños y que ellos participaron con la identificación de las partes del cuerpo, por ejemplo. ¿Y mata está viajando? Ah, maquita. Ah, caipica. Caipica y mata. Ya. ¿Y machutita canqui? En la siguiente categoría de 5 a 7 años, ¿no? Ellos en cambio eran los diálogos que se venían realizando con la comunidad, con la familia, ¿no? Nuka taita mikan Luis Otavalo Quinchihuango. ¿Y mamá acá? Nuka mama mikan Matilde Quinchihuango Morales. Picha Wiwata Charini, Alcuta, Cuchita, Cumita, Atalpa, Misita. En la siguiente categoría también de los niños que participaron con la lectura, ¿no? Con la lectura sobre el idioma quichua. Upi warmi tukuspa samarishkamanda ñawpa rimay. Ñawpa pachapika upi wiwawi runa warmi tukuspa purin kashka. Shina tukuspa purispami shuk punjaka shuk wamraman. Y había otra categoría que también, o sea, ellos habían diseñado, ¿no? Su personaje, ¿no? Con la finalidad de que puedan también, o sea, compartir los mitos, las leyendas que tienen en sus comunidades y exponer al público, ¿no? Kamba asigya ñavita rikushpa nina kushikushami ñari yupaychani mamita ñukawan kawsaqpi. Uyayay, may sumagruna shimi. Uyayay, runa llaqtapa shimi. Uyayay, tutay punjari mashun kichwata tukuy pacha kilkashun kichapi tukuy pacha takishun kichapi may suma kichwa shimi. Uyayay. También teníamos la clausura del curso de quichua, ¿no? Que se había realizado durante 120 horas de curso que se llevó adelante ahí con diferentes participantes, ¿no? Entonces eso se clausuraba ese día y la finalidad era también de que todo lo que han aprendido puedan igual impartir, ¿no? Hacia el público. Entonces se realizó la exposición en diferentes materiales, ¿no? De que unos presentaban igualmente sobre las estructuras del diálogo, otros presentaban sobre lo que es la gastronomía, el por qué lo hacen, cómo lo aplican. Había de diferentes pueblos. Tanto en el pueblo quichua había de los pueblos otavalos, de los caranquis, de los quitucaras, había del pueblo Natahuela, Cayambis, pero a la vez también había el pueblo mestizo, ¿no? Alfonso Cachimuel. En esta vez el curso de quichua de lo que se llevó adelante habíamos realizado entre las 3 instituciones igual, ¿no? La Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura, la Unidad Educativa San Juan de Ilumán y la Universidad Técnica del Norte.
En esta vez se logró firmar un convenio por un tiempo de 5 años, ¿no? Donde se va a dar seguimiento más que todo a las actividades ya iniciadas, en este caso el curso de Quichua, ¿no? Tanto para los principiantes como para el nivel avanzado. Kamandame kausakoni nyukamura shakuya Chitagosa pana mabuka kasina hawar nigoka Chitagosa pana mabuka kasina hawar nigoka Kado changa kami supani Jaisu changa aruna pani Kado changa kami supani Jaisu changa aruna pani Pachapi ñami riksichispa kagripanchi pikunallami mishaspa sakirin amata pingane chichunchi mashikuna uchillagumanta pacha kichwapi ñukanchipas rimachishun wawakunata ñukanchipurapas kichwapi rimashunchi maypi kashpapas ama pinganayachispa mishukunawan kashpapas kichwapi rimashunchi ñami ña pacha kan kichwapi rimanayari chaymanta kay wawakuman kay karaykuta kupani Astawan kikin wawago kichwapi rimashpa kay takinakunatapas takispa ñawpaman rinakanki wawa kikin. Makikuta magtapashunchi. Kuta chaskipaynachu. Imashinami yachachirkanki kikinrapas wakinpika wawamantapacha rimashpa shinchiyashpa katinginchu. Kichwa shimitapas shinchiyachishpa katpanki mashiko. Kichwa shimipi achu sinaka kikin. Kuta apaspa Ikikin basumakta rikuchishkamanta kaymanta shamushkamanta ñawpa layatapacha churakushpa shina imashina kanllama churakushkakanki shinallata shunkupipas apashpa ripankinachu runa kashkata kanakunkashpa kanllamanpas y ukumanpas chayta nishpami maski kay mishki murukunta chaskipay nipani y kaykuta maski ayllu puraku mikupanki mashiukunawanpas. Pushakunata karin yusupagi nishpanipani shinallata kaykutaka watami kaykutaka katichipali kanakapan imaman ñukanchik wawakunata ashtawan chikarinpas sapita hatarichishpa ñukanchik kay shimikunata ashtawan rimaykunata katingapa ñukanchipas wakinpi karin wawakunata karin mishu shimita rimachipanchik kasimanta mana aliyachishpapish pero chay kashkamanta ñukanchik kay shinakuta shinashkamantaka Ñuka parte mandaka kush hupani yusupagi nishpani tukuyaw kunata pay. El hecho de que hayan participado ya entre 3 cantones, creo que fue muy importante, ¿no? El hecho de haber tenido la participación de los niños, de las comunidades, pero también sería bueno de que ya en los siguientes años haya la participación mucho más amplio, ¿no? Que la ciudad igual puedan participar y no es necesariamente que sean indígenas, ¿no? Que mejor sería también gente no indígenas puedan participar en este concurso y así nos darían un ejemplo a la vez también para que desde las comunidades, desde el sector indígena podamos también poner nuestro interés de poder participar y aprender mucho más.
Es bueno saber que la nueva generación sigue sumándose a perfeccionar la música quichua de Otavalo. Alex y Diana Ascanta son dos hermanos músicos de la comunidad La Compañía. Ambos empezaron su trabajo artístico a los 15 años. Su esfuerzo y constancia los ha hecho ganadores del reconocimiento de su talento, por lo que han participado en numerosos eventos en la provincia. Los hermanos Ascanta hablan con nosotros y nos presentan su nuevo videoclip producido por APAC. Veamos. Es que te quiero. Cuando empecé a coger el gusto de la música, a grabarlo, a componer canciones inéditas, fue como a eso de los 19 años. Sí, bueno, como escribiendo vivencias, ¿no? Todo lo que hacemos, todo lo que las personas viven, tanto como jóvenes también. Ha sido siempre este amor por la música, de hacer algo como fusionar, sí. Por ejemplo, en mi caso, fusiono lo que es la balada, sí, con lo que es lo andino. Siempre hacía falta una voz de mujer, como o de fondo, o de segunda voz, o de coro. En esas que estaba busca una voz femenina para un tema mío. Entonces llegaba a mi casa con la guitarra un poco preocupado cuando escucho cantar a alguien. Y yo creí que estaba encendida la radio, sí. Cuando me acerco más y veo a mi hermanita Diana cantando un tema, ahí es cuando le dije esa propuesta. Hey, cantas bien, tienes una voz muy dulce, entonces ¿qué tal? Mira, esto es lo que yo estoy haciendo. Canto desde hace 4 años, ya. Empecé cuando tenía 15 años de edad. Empecé de poquito en poquito, y bueno, con el tiempo también y la práctica he podido desarrollar un poquito más mi talento. Muchas personas se han identificado con los temas que hemos hecho en quichua y español. Nunca dejaré ese idioma porque realmente es algo que me identifica y también me encanta y me llena. Y yo sé que también eso llenará a muchas personas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Siempre vamos a estar probando esto, tal vez ritmos, fusiones. Hay un sinfín de fusiones, pero siempre rescatando lo que es nuestro idioma quichua. He podido llegar hasta Ambato, sí, Riobamba, Cuenca, y bueno, pues siempre han sido bien aceptados los temas que he interpretado junto con mi hermana. Siempre las críticas son como cosas que nos refinan, sí, que nos pulen. Y bueno, en el trayecto de mi carrera he podido ver eso, sí. Cualquier crítica que me dan, pues tratar de mejorar. No se les va a abrir las puertas en la primera. Siempre hay que pasar por cosas. Entonces la perseverancia, la fe y el amor que uno ponga en lo que está haciendo, en cualquier ámbito del arte, sea danza, música, pintura, teatro, todo. Nunca va a haber algo como muy fácil. Las cosas fáciles no llevan a nada bueno. Luchen por los sueños, sí, así como nosotros seguimos luchando por nuestros sueños. Todavía falta mucho, sí. Y el tema con lo que hemos trabajado, en la que hemos trabajado junto a ustedes, se titula Kanda Munani, sí, que quiere decir te amo, ¿verdad? Entonces está igual en un estilo bien balada, sí, suavecito, como para poder relajarse y pensar en el amor. Sí, y también como siempre el quichua y el español, sí, siempre teniendo ese cariño por nuestro idioma, sí, por nuestro idioma natal. Y espero que lo disfruten, y viene para ustedes Kanda Munani. ¿Qué le servimos? Un té, por favor. Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos. Recibamos con un fuerte aplauso a los hermanos Ascanta.
Chakishpasha Nyuka shungu Wanyuhu Wakashpasha Nyuka shungu Chakihun Chakishpasha Nyuka shungu Wanyuhu Wakashpasha Nyuka shungu Chakihun Yeah. Oh na 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 Hey Oh na 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 Quiero tenerte, muchachita, que sin ti soy una flor marchita. Quiero ser la luz que cobije tus mañanas y en las noches susurrarte que te quiero. Ay, niña linda, deja la tarea un rato. Quiero caminar contigo bajo la luna, en la noche en la ciudad. Oh, na 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 na, hey, yeah. Oh, na 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 na. Kikinunaka bajo un mismo soltami rikunajpangichi. Desde Unorinco Samashunchik, cementerio de los Quichuas en Otavalo, nos despedimos. Y recordándoles que este 2 de noviembre se celebra el Día de los Difuntos, no olvide visitar a sus seres queridos, para que usted pueda compartir junto a su familia una colada morada, runatanda, en fin. Mashikuna, ñukanchi kawsaykunata ñawpaman llukchishpa katishunchik, kayta yashpa. Runakuna nara tukurinchi, runakuna tukurishpami kayta nanakuykunapash tukurinka. Alituta.